Todo nos llega porque nos corresponde. Ok. Entonces, en tu evolución va a llegar el chamán que te corresponde. Ok. Va a llegar el guía, el guía espiritual que te corresponde. Puede ser un guía de luz o un guía de oscuridad. Ok. Entonces, en tu crecimiento evolutivo vas a ir aprendiendo las dos ramificaciones, el día y la noche. Ok. La evolución es eso, aprender la perfección. Entonces, tú o todos, como yo también soy alumno de mis guías espirituales, me van llevando por donde me va correspondiendo. Pero también tengo conciencia y también me doy cuenta cuando me están diciendo una verdad a medias. Ok. Entonces, siempre hay que cuestionar, siempre hay que investigar, porque no significa que mi verdad sea absoluta. Entonces, si me dicen, no, es que tómate esto porque esto te va a llevar y vas a hacer y te vas a ir hasta Júpiter, pues más bien investígalo. A mí no me creas, porque realmente mi experiencia es ir viviendo el proceso. Entonces, no porque yo te diga, esto es verdad, sea que esa sea la verdad, porque es mi verdad, porque yo así la viví, yo así la sentí, yo así la experimenté y el resultado que me dio es esto. Pero no significa que a ti te va a dar lo mismo, el mismo resultado, porque todo es diferente. Es como hacer un examen en la universidad y todos saquen 10. Pues no, depende del conocimiento que vas aprendiendo. Y entonces la vida es eso, entender que el maestro que llegue a tu vida es porque te corresponde, sea de luz o de oscuridad. Ya nada más depende de ti, por tu conciencia, si quieres aprender esa parte o no. Ok. Porque si no dependiera de ti, pues te puedo decir que mañana se acaba el mundo y vamos a drogarnos y a matarnos todos porque mañana se va a acabar el mundo. Porque no tienes la fuerza y no tienes la conciencia en entender que pues, eso está mal, ¿no? O está bien. Entonces depende la filosofía que entiendas, depende la conciencia que entiendas y del punto que lo estés viendo, porque ahorita yo te puedo decir esto, pero tú lo estás viendo de acá, el de acá, acá, y todos van entendiendo las cosas diferentes. Claro, como ahorita. Y entonces todo este conocimiento que se va manifestando es porque si te corresponde, lo entenderás. Ok. Si no te corresponde, pues no. Hasta que logres entender. Haz de cuenta que yo en una terapia de repente leo las cartas y les digo cosas que no entienden. Pero cuando yo te leo las cartas, yo no voy a hablar que de tu mamá, que de tu papá, que si el novio te puso el cuerno. Yo voy a hablar de la parte espiritual, de lo que viniste a hacer y lo que te va a corresponder en el lapso de tu crecimiento evolutivo, o sea, en tu vida. Y de repente mucha gente no me entiende, pero pasa 1 año, 2 años, 3 años y me habla, oye, ¿te acuerdas que me leíste las cartas y no entendí nada? Pues ahorita lo estoy entendiendo. Y lo estás entendiendo porque tu nivel evolutivo ya alcanzó ese conocimiento. Porque si ahorita te leo una maestría de robótica y no sabes nada de eso, pues no lo vas a entender. Hasta cuando de repente veas algo y la vida te está llevando a ese camino, pues ya lo vas a entender. Dices, órale, ya lo entendí. Entonces la magia es eso. Son cosas que no logras entender y sí, porque está todo en la parte invisible, lo que no ves. Y a veces creemos que la mente nos pone en cosas positivas que son verdad y no es cierto. Sí. Y Todo cuando, lo que brilla no es oro. sí, y aquí la definición, siempre te estoy hablando de la dualidad, ¿no? Luz y oscuridad. Cuando baja un guía espiritual y te está hablando y te está poniendo imágenes del lado derecho, es luz. Cuando te está hablando del lado izquierdo y te pone imágenes, es oscuridad.
Entonces tienes que aprender a discernir quién te está hablando, la luz o la oscuridad. Y si te está hablando la oscuridad, ¿cómo para qué? ¿Cómo por qué? ¿Y cuál es la enseñanza que tengo que aprender? Igual la luz, como por qué me está hablando. Como por qué y para qué quieren que yo haga esto. Porque tienes que cuestionar. Claro. Entonces a los guías espirituales también los tienes que cuestionar. A los espíritus también los tienes que cuestionar. El como por qué y que te expliquen el por qué tienes que quitarte el cuerpo del dolor. A tu chamán lo tienes que cuestionar. Como por qué tengo que comer esto, por qué tengo que hacer este trabajo. Sí. Pero si un chamán no te da la explicación, entonces como por qué el maestro no te da una explicación si vienes a aprender. Sí. No, experiméntalo. No es así. Es tu proceso. Tú trabájalo. Pues entonces, ¿para qué te necesito? Exacto. ¿Para qué requiero un chamán si no me va guiando? Si no me va llevando al camino que me corresponde. Y entonces esa sabiduría es entender la manifestación de ser lo que venimos a vivir.